Con Paco Abundis para meter a mi querido Paco. ¿Cómo has estado? Estás? Muy bien, Javier. ¿Cómo Muchas te ha ido? gracias. Muy bien. ¿Qué novedades? Pues mira, me llama la atención estos eventos recientes, lo que acabas Sí. de narrar, porque los niveles de preocupación de Estados Unidos, y no sé si tiene que ver con el discurso de ayer y el timing, la De publicación parte de Obama. de Obama, Sí, claro. sí, del presidente, la opinión pública ya trae el tema de ISIS hasta arriba. O sea, cuando les hablan de cuáles son tus mayores preocupaciones, ISIS Bueno, ya se fue hace hasta arriba. una semana lo planteabas, ¿no? O dos Así eran, es, hace así una o es. 2 semanas, que Y planteabas que ese ya era el tema, ya ¿no? era el tema, y luego ves cómo Hamas y el conflicto israelí-palestina va saliendo de la agenda, cómo Ucrania pasa también a un segundo nivel, y hoy día lo que les preocupa a los estadounidenses es Y lo luego que está tenías abajito, me pasando. acuerdo, el tema niños, ¿no? También Venía, justamente los primeros. empezó a estar, digamos, empezó hace 3 meses en los primeros lugares y ya bajó. Y el tema del cual hoy vamos a hablar, que es ébola, que no deja de estar en los primeros lugares, pero no a este nivel de preocupación. Y que tiene que ver con cómo lo está tratando la prensa y una crisis tal cual de una pandemia, ¿no? O Oye, la pero posibilidad. lo que es muy interesante. Bueno, oye, otra cosa, las entrevistas que ha hecho el presidente Peña. ¿Cambiaron un poquito las percepciones? ¿O eso cuándo lo podemos saber? Te lo cambia de manera momentánea. Yo creo que esto va a empezar a cambiar, digo, si atendemos a lo que dijo hoy el secretario de Hacienda en cuanto la expectativa se convierte Pronto en cambie algo la más, lana. más concreto. Sí. Y bueno, el golpe yo creo que va a ser contundente, es si pasa lo que dijo el director de la Comisión Federal de Electricidad, que nuestra factura baje eventualmente. O sea, Ese sería... ¿qué supones de aquí a diciembre? Más o menos seguirá igual la imagen, ¿verdad? Pero es parte de lo irónico también del asunto, ¿no? Decíamos, ok, así está el presidente, pero ¿cómo está su partido? Sí, O sea, el PRI está 15 puntos arriba de la segunda fuerza electoral, Sí. Puntos más, puntos Pero menos. siempre te cito, es un asunto que tiene que ver con temas locales. Mucho tiene que ver con los programas sociales, con los propios gobernadores y su partido. Vamos al tema del ébola rápidamente. Es un gráfico que me parece muy útil que publicó el Washington Post la semana pasada, donde hace un recuento de lo que han sido los brotes y las muertes del ébola del 76 a la fecha. Nunca había pasado, en 2000 tal vez es el caso más grave, de muertes un poco más, casi 400 y casos por ahí de casi pegándole a los 600, 500. Pero si lo comparas con el siguiente gráfico, cuando ves qué es lo que está pasando en 2014, entiendes los niveles de preocupación, ¿no? Esto es hasta julio, Javier. Hasta julio había cerca de 1,200 incidencias, llegaban a 1,000 muertes, ya vamos en 2,300. Y pues esto obviamente tiene altos niveles de preocupación y tal vez lo que te voy a mostrar ahora tenga que ver con efectos mediáticos en el mundo y en México, por ejemplo. Mira. ¿Cuánta gente se ha enterado en México de este tema? 3 de cada 4 mexicanos, lo cual para una nota internacional no es tan común. No es tan común. Regularmente en nuestros temas internacionales los tenemos en niveles de preocupación más bajos. 3 de cada 4 saben del tema en México. Pues sí hay un temor, fundado, ¿no? Claro. Pero hay un temor, claro. y te voy a enseñar ahora dos gráficos donde podremos comparar con lo que fue la influenza en su momento o con temas como el SIDA y cuál es la percepción pública. El siguiente gráfico te diría que si bien hay temor, da la impresión de que no hay mucha información. No sé hasta dónde... Es muy difícil comunicar esto porque si te dice la Organización Mundial de la Salud no se preocupen, entonces todo el mundo se preocupa. ¿No? O sea, que lo diga ya la OMS, entonces ya tiene un efecto. No voy a renunciar. Entonces, vas a renunciar. ¿cuánto deberías de comunicar este tema que son los mecanismos? Pero está habla de la estrategia que se tiene que seguir ahorita. Los 3 primeros, hasta donde entiendo, dirían los especialistas, están en lo correcto. Es intercambio de fluidos, transfusión sanguínea, contacto sexual. Pero si vamos en la gráfica de abajo para arriba, 1 de cada 5 cree que puede ser por herencia. A lo mejor puedes pensar en predisposiciones, pero no herencia. A través del aire, como si fuera airborne, este otro virus que hasta donde entiendo tiene algunas similitudes en síntomas con el ébola, pero bueno, no es la forma de transmisión. Contacto físico. Picadura de insectos se parece mucho al SIDA. Hay mucha gente que cree que con la picadura de insectos se puede transmitir. Y bueno, ciertamente convivir con una persona infectada te hace más propenso, pero no necesariamente es la forma de contagio. Pero bueno, de estas dirías que por lo menos en 3 reactivos hay la información correcta y por lo menos en otros 5 hay mucha confusión. Ahora, eso nos llevaría a los niveles de temor, ¿no? Aquí siempre en esto hay una distinción entre lo que es riesgo, que es un riesgo calculado, y tu temor, que frecuentemente es infundado, ¿no?
da la impresión, si lo comparas, por ejemplo, en 2012 con lo que fue la influencia, y esto lo medimos también para 2009, es un gráfico similar, que aquí podrías decir que, dado que el origen, nuestra cercanía con el tema, nuestra inmediatez, sí habría una razón para pensar que podrías estar pues vulnerable en este tema. Pero mira esto, ¿cómo ves, Paco? Hay más gente que cree o le tiene temor al ébola, ¿no? que a la influenza en su momento. Y esto yo creo que sí te está hablando de más allá del conocimiento, por el gráfico que te enseñé anteriormente, más allá de los niveles de información, tiene que ver más con temor que con riesgo. Sí, claro. Es decir, es un temor no tan fundado porque el riesgo, diríamos, es relativamente bajo, ¿no? Sí. Cuando vamos a qué capacidades tenemos como país y si, digamos, ante esto, qué tanto riesgo tenemos, la gente considera que si bien este es un problema local, no deja de tener el potencial de ser uno de nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, 4 de cada 10 te dirían que este es un problema de salud mundial y 53 cree que está contenido, ¿no? Si vamos ya a nuestras capacidades, que finalmente sería lo que importaría, yo creo que también tienes pues una buena parte de la población consciente de que tal vez no estamos preparados para una crisis de esta naturaleza si llegara a pasar. Bueno, y además no falta razón en eso. Este probablemente es más fundado, y este sí tiene que ver con el riesgo más que con el temor, sí, claro. ¿no? Pero yo creo que aquí estamos viendo efectos mediáticos, lo comentaba con Guadalupe y ella lo mencionó aquí el día de ayer, antier, en Francia, por ejemplo, en Europa, toda la prensa tiene una cobertura impresionante en el tema porque se siente mucho más en riesgo. Es decir, se ve como algo mucho más cercano o le ven más probabilidad de que llegue a Europa a que llegue a Estados Unidos y entonces parte de esto sí podrían ser los efectos mediáticos, el hecho de que la gente le tema más a esto que la influenza, que incluso nos afectan en México. No porque le damos mucha prensa internacional, simplemente porque la prensa local también lo está registrando, ¿no? Bueno, como sea, ahí está. O sea, un asunto que parece que en términos incluso de diagnóstico no pareciera afectarnos. Ahí está. Sí, y yo creo Lo que me sorprende muchísimo es que le tengas más miedo al ébola que a la influenza. Porque es, bueno, por las consecuencias probablemente, ¿no? Sí, claro. aunque el riesgo en términos calculados sea menor. Sí. Pero bueno, siempre está este tema de cuánta capacidad tenemos de respuesta, ¿no? Cuánto nos podemos defender. Paco Mundis, siempre es un gusto. Gracias. Igualmente.